Vio a su difunta esposa en el restaurante de lujo con otro hombre y decidió seguirla. Lo que descubrió lo dejó en shock. Beatriz estaba de pie en la pequeña cocina de su casa, observando distraída por la ventana mientras el sol de la mañana iluminaba suavemente las hojas de los árboles en el patio. La escena era tranquila, casi perfecta. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el suave olor de los panes que ella había preparado para el desayuno. Era una rutina que repetía todos los días, y aunque apreciaba la estabilidad que su vida le ofrecía, algo en su corazón anhelaba más. Alejandro, su esposo, aún estaba en la habitación, arreglándose para otro día de trabajo. Era un hombre dedicado, alguien que se esforzaba por darle a su familia lo mejor que estaba a su alcance. Trabajaba como técnico de mantenimiento en una pequeña fábrica local, y aunque el sueldo no era alto, era suficiente para mantener a la familia cómoda. Beatriz sabía que Alejandro hacía todo lo posible para que no les faltara nada, y estaba agradecida por eso. Sin embargo, por más que intentara, no podía evitar que sus pensamientos se desviaran hacia un mundo diferente, un mundo de lujo y glamour, algo que parecía tan distante de su realidad. Mientras servía el café en las tazas y organizaba la mesa para el desayuno, su mente vagaba hacia esas revistas de moda que solía hojear cuando tenía un momento libre. Esas páginas brillantes, llenas de imágenes de mujeres elegantes con vestidos caros, joyas relucientes y fiestas lujosas, parecían susurrarle desde un universo alternativo, uno en el que secretamente deseaba habitar. Beatriz no podía evitar imaginarse usando uno de esos vestidos, participando en una de esas fiestas, lejos de las responsabilidades diarias y de la monotonía que parecía definir su vida. Esa insatisfacción silenciosa comenzó a crecer dentro de ella en los últimos meses. Era como si un vacío se estuviera formando en su corazón, algo que el amor de Alejandro y el cariño de sus hijos no podían llenar completamente. Eran una familia unida, de eso no había duda, pero Beatriz sentía que estaba perdiendo algo fundamental, una parte de sí misma que nunca había tenido la oportunidad de explorar. En el fondo, Beatriz sabía que sus sueños de lujo eran vanos y quizás hasta egoístas, pero la idea de renunciar a sus ambiciones la dejaba aún más insatisfecha. Había una lucha constante dentro de ella entre la gratitud por lo que tenía y el deseo de algo más, algo que no podía definir con precisión. Era como si estuviera atrapada en una vida que, aunque segura y cómoda, no era la vida que había imaginado para sí misma. Estos pensamientos fueron interrumpidos cuando Alejandro entró en la cocina, sonriéndole cálidamente. Se acercó y la besó en la frente, un gesto que siempre la hacía sentir amada y protegida. Pero ese día, en lugar de sentir la familiar sensación de comodidad, Beatriz sintió una punzada de culpa. ¿Cómo podía estar insatisfecha cuando tenía un esposo tan amoroso y dedicado? «Buenos días, mi amor», dijo Alejandro tomando su taza de café y sentándose a la mesa. «¿Hiciste pan fresco? Se ve delicioso, como siempre». Beatriz sonrió, pero había una tristeza sutil detrás de esa sonrisa. «Sí, lo hice. Pensé que te gustaría algo especial hoy». Alejandro no notó el tono melancólico en su voz. Estaba ocupado planeando su día de trabajo, hablando de las tareas que necesitaba realizar en la fábrica. Beatriz escuchaba, pero su mente seguía vagando. Sabía que debería estar presente, estar feliz con la vida que tenía, pero la sensación de que algo le faltaba seguía atormentándola. Fue durante una de esas mañanas tranquilas, mientras Alejandro y los niños ya se habían ido y ella ordenaba la casa en silencio, que el teléfono sonó. La voz al otro lado de la línea era calmada y profesional, ofreciéndole una oportunidad inesperada. Era una propuesta de trabajo, algo que parecía prometedor y que finalmente podría darle la oportunidad de explorar ese mundo de lujo que tanto anhelaba. Beatriz dudó. Aceptar esa oferta significaba dejar a su familia por unos días, algo que nunca había hecho antes. Pero la tentación era grande. La promesa de una vida diferente, aunque solo fuera por un breve momento, era irresistible. Sin pensarlo mucho, Beatriz aceptó la propuesta, convenciéndose de que sería solo una pequeña aventura, algo que no cambiaría su vida de manera significativa.
Esa noche, mientras se preparaba para contarle a Alejandro sobre el viaje, Beatriz se miró en el espejo. El reflejo que vio era el de una mujer dividida entre la seguridad de lo conocido y la emoción de lo desconocido. Finalmente, decidió seguir adelante con sus planes, segura de que estaba tomando la decisión correcta. Y así, con una mezcla de emoción y ansiedad, Beatriz comenzó a prepararse para el viaje que, sin saberlo, cambiaría su vida y la de su familia para siempre. El día del viaje llegó más rápido de lo que Beatriz esperaba. Se levantó temprano, preparando las maletas en silencio mientras Alejandro y los niños aún dormían. El sentimiento de ansiedad que la había acompañado en los últimos días ahora se mezclaba con una emoción nerviosa. Estaba a punto de embarcarse en una aventura que, para ella, parecía la realización de un antiguo sueño, una pequeña escapada de la vida que conocía. Mientras cerraba el cierre de la maleta, Beatriz se detuvo por un momento para mirar alrededor del cuarto. Ese era el espacio que compartía con Alejandro, un ambiente modesto pero cómodo, lleno de recuerdos de los años que habían pasado juntos. Por un breve segundo, cuestionó su decisión de irse. Sin embargo, el deseo de experimentar algo nuevo, aunque fuera por poco tiempo, era demasiado fuerte para ignorarlo. Cuando Alejandro despertó, Beatriz ya estaba vestida y lista para salir. Él se levantó lentamente, aún medio adormilado, y miró a su esposa con una expresión de sorpresa mezclada con preocupación. «Estás saliendo muy temprano, Beatriz. ¿Estás segura de que quieres hacer este viaje?», preguntó, su voz cargada con una ligera duda. Beatriz le sonrió, tratando de ocultar cualquier rastro de duda. «Sí, Alejandro. Es una oportunidad que no puedo perder. Volveré en unos pocos días y todo volverá a la normalidad. Además, siempre has cuidado tan bien de los niños. Sé que todo estará bien». Alejandro asintió, aunque aún parecía incómodo con la idea. «Te voy a extrañar», dijo él, abrazándola. «Los niños también. Pero si esto es importante para ti, entonces ve y disfrútalo. Nosotros estaremos aquí esperándote». Esas palabras tocaron a Beatriz, pero ella ya estaba decidida. Besó a Alejandro y salió, llevando consigo la maleta que parecía más ligera que el peso de sus decisiones. El camino al aeropuerto fue silencioso. Beatriz miraba por la ventana del taxi, observando la ciudad que empezaba a despertar para otro día más. Cada edificio, cada calle, parecía llevar un peso diferente ese día. Sabía que se estaba alejando de su vida común, pero lo que no sabía era cuán definitiva sería esa separación. Cuando llegó al aeropuerto, Beatriz sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ella nunca había viajado sola antes, y la inmensidad del aeropuerto parecía amplificar tanto su emoción como su inquietud. Pasó por la seguridad, recogió su tarjeta de embarque y esperó el momento de abordar el jet privado que la llevaría a su destino. El avión era todo lo que había imaginado, lujoso, con asientos de cuero suave y servicios impecables. Beatriz se acomodó, sintiendo una mezcla de logro y alivio. Finalmente, estaba viviendo algo que siempre había soñado, algo que era solo para ella. El vuelo comenzó sin problemas y Beatriz se permitió relajarse. La aeronave subió al cielo azul, dejando atrás la ciudad que conocía tan bien. Miró por la ventana, viendo las nubes pasar rápidamente, y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba donde siempre había querido estar. Pero la tranquilidad del vuelo no duró mucho. Aproximadamente 1 hora después del despegue, la aeronave comenzó a temblar. Al principio, Beatriz pensó que era solo una turbulencia común, pero pronto quedó claro que era algo más serio. El avión se sacudía violentamente y las señales de alerta comenzaron a parpadear. Los asistentes de vuelo, que antes estaban tan tranquilos, ahora estaban visiblemente preocupados. Beatriz agarró con fuerza los brazos de su asiento, su corazón latiendo rápido. Escuchó la voz del piloto por el sistema de sonido, tratando de mantener la calma mientras explicaba que estaban enfrentando problemas técnicos. «Por favor, manténganse sentados y tranquilos», decía, pero el pánico ya comenzaba a propagarse entre los pocos pasajeros. El tiempo parecía detenerse mientras el avión seguía sacudiéndose y de repente una sensación de caída libre invadió la cabina.
Beatriz gritó junto con los otros pasajeros mientras la aeronave parecía caer del cielo. En medio del caos, pensamientos rápidos y desconectados pasaron por su mente. Sus hijos, Alejandro, la decisión de abordar ese vuelo. Y luego, todo se volvió oscuro. Más tarde, las autoridades confirmarían que el jet privado había desaparecido de los radares sobre el mar sin dejar rastro. La noticia rápidamente llegó a la pequeña ciudad donde vivían Alejandro y los niños. Alejandro, que aún se estaba adaptando a la ausencia temporal de Beatriz, fue golpeado con un choque tan devastador que apenas podía creerlo. Recibió la noticia con una frialdad automática, como si su cuerpo estuviera en piloto automático. Los niños estaban en la escuela cuando él fue informado y tuvo que recomponerse para ir a recoger a sus hijos, tratando de ocultar la devastación que sentía. Cuando llegaron a casa, Alejandro sabía que tenía que decirles la verdad, pero ¿cómo decirles a los niños que su madre podría no volver nunca más? Trató de ser lo más fuerte posible, pero su voz falló cuando finalmente dijo: «Mamá, mamá podría no volver a casa». El silencio que siguió fue insoportable. Los niños, aún muy pequeños para entender completamente la situación, comenzaron a llorar, y Alejandro, abrazándolos, sintió que su mundo se desmoronaba. En ese momento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días que siguieron a la tragedia estuvieron envueltos en una niebla de dolor y desesperación. Alejandro se encontró en una realidad que nunca había imaginado: criar a sus hijos solo, sin la presencia de Beatriz. La casa, que antes estaba llena de vida, ahora parecía fría y vacía, como si el alma de la familia hubiera desaparecido junto con ella. La pequeña ciudad, que conocía y respetaba a Alejandro, trataba de ofrecer apoyo, pero él sentía que nada podría llenar el vacío que se había instalado en su corazón. La noticia de la desaparición de Beatriz se extendió rápidamente, y pronto todos en la ciudad estaban al tanto de lo ocurrido. Las visitas de condolencias comenzaron a llegar, vecinos trayendo comida y palabras de consuelo, pero Alejandro apenas podía responder. Se encerraba en su propio mundo tratando de procesar lo que había sucedido. Sus manos temblaban mientras tomaba el teléfono para informar a la familia de Beatriz sobre la tragedia. La voz que normalmente era firme ahora estaba débil y rota. Sus hijos, por otro lado, estaban confundidos y perdidos. Valeria, la hija mayor, trataba de ser fuerte, pero Alejandro veía el miedo en sus ojos. Ella tenía solo 10 años, pero ya comenzaba a entender que la ausencia de su madre no era temporal. Las preguntas que hacía lo destrozaban por dentro. ¿Por qué mamá no regresa, papá? ¿Estará perdida y necesita ayuda? Alejandro, incapaz de responder adecuadamente, solo la abrazaba con fuerza, tratando de transmitir una seguridad que él mismo no sentía. El hijo más pequeño, Felipe, tenía solo 5 años y no comprendía completamente lo que estaba sucediendo. Para él, la ausencia de su madre era una anomalía, algo que no tenía sentido, y seguía preguntando cuándo volvería a casa. Estas preguntas desgarraban a Alejandro por dentro, pero hacía todo lo posible por mantener una fachada de fuerza. Mientras los días se convertían en semanas, Alejandro comenzó a darse cuenta de que, si no tomaba una actitud, la familia acabaría desmoronándose por completo. Sabía que tenía que ser el pilar para sus hijos, aunque eso significara reprimir su propio dolor. Volvió al trabajo, tratando de encontrar normalidad en la rutina, pero cada tarea simple parecía requerir un esfuerzo monumental. Los días en la fábrica eran largos y solitarios. Alejandro trabajaba en silencio, ejecutando sus tareas mecánicamente, sin la pasión que antes lo guiaba. Sus compañeros de trabajo intentaban hablar con él, pero Alejandro no estaba dispuesto a abrirse. Se había convertido en una sombra del hombre que era, su enfoque ahora completamente en sobrevivir día tras día. En casa, las noches eran las más difíciles. Se sentaba en el sofá de la sala después de acostar a sus hijos, mirando al vacío, sintiendo la presencia de Beatriz en cada rincón de la casa. La silla donde solía sentarse, la cocina donde preparaba las comidas, hasta su perfume parecía aún flotar en el aire. Alejandro muchas veces se encontraba hablándole,
como si estuviera allí, esperando una respuesta que nunca llegaría. Valeria, al notar la tristeza de su padre, comenzó a asumir responsabilidades que iban más allá de su edad. Ayudaba a cuidar de Felipe, trataba de mantener la casa en orden e incluso preparaba pequeñas comidas. Alejandro notó este cambio en su hija y, aunque estaba orgulloso de su fortaleza, también sentía un nudo en el corazón al ver cómo se veía obligada a crecer demasiado rápido. Fue durante una de esas noches solitarias que Alejandro se dio cuenta de que, por dolorosa que fuera la ausencia de Beatriz, no podía permitir que ese dolor definiera el futuro de su familia. Sabía que tenía que encontrar una manera de superar el luto, de seguir adelante, no solo por él, sino sobre todo por sus hijos. Ellos lo necesitaban y no podía fallarles. Decidió entonces retomar el control de su vida. Comenzó a participar más activamente en la rutina de los niños, dedicando tiempo para ayudarles con las tareas escolares, jugando con ellos en el patio y asegurándose de que se sintieran seguros y amados. Sabía que no podría reemplazar a Beatriz, pero podía hacer todo lo posible para que sus hijos sintieran el amor incondicional que tenía por ellos. Alejandro también empezó a buscar apoyo en amigos cercanos, personas en las que confiaba y que podían entender, aunque de manera limitada, el dolor por el que estaba pasando. Hablar con otros padres en la misma situación, que habían perdido a sus cónyuges, ayudó a Alejandro a darse cuenta de que no estaba solo y que había una forma de seguir adelante. El tiempo, como siempre, empezó a suavizar el dolor. Aunque la herida aún era profunda, Alejandro se dio cuenta de que la vida continuaba y que él tenía que continuar con ella. La presencia constante de sus hijos era un recordatorio de que aún tenía una familia de la cual cuidar, y esa responsabilidad lo impulsaba a seguir adelante. Empezó a ver pequeñas señales de recuperación en la familia, sonrisas tímidas, momentos de risas que parecían tan lejanos durante los primeros días de duelo. El recuerdo de Beatriz seguía presente, pero ya no como una sombra que acechaba cada momento. Alejandro empezó a recordar los buenos momentos que pasaron juntos, las risas, los planes que hicieron. Estos pensamientos, en lugar de traer dolor, empezaron a ofrecer consuelo, una manera de honrar a la mujer que fue, aunque su final hubiera sido trágico y lleno de misterio. Con el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que, aunque el dolor nunca desaparecería por completo, podía vivir con él, y lo más importante, podía encontrar la felicidad nuevamente, no solo para él, sino para sus hijos, quienes aún tenían toda una vida por delante. Pasaron meses desde la desaparición de Beatriz, y Alejandro, a pesar de todos sus esfuerzos, todavía cargaba con el peso de su ausencia en cada aspecto de su vida. Los niños habían comenzado a adaptarse a la nueva realidad, pero había momentos en que el dolor de la pérdida aún era palpable en la casa. Valeria y Felipe, aunque resilientes, a menudo se encerraban en su silencio, cada uno lidiando con la ausencia de su madre a su manera. Alejandro, por su parte, encontró algo de consuelo en la rutina. Llevaba a los niños a la escuela, trabajaba en la fábrica y por la noche trataba de crear un ambiente lo más normal posible para sus hijos. Sabía que nunca podría llenar el vacío dejado por Beatriz, pero hacía lo posible para asegurar que se sintieran seguros y amados. Sin embargo, la tristeza que cargaba aún estaba allí, presente en cada sonrisa forzada, en cada palabra de consuelo que ofrecía a sus hijos. Fue una noche, durante el cumpleaños de Valeria, cuando algo sucedió que cambiaría el curso de sus vidas. Alejandro había decidido llevar a sus hijos a cenar a un restaurante elegante en la ciudad, un intento de celebrar el cumpleaños de Valeria de una manera que pudiera traer algo de alegría a la familia. Era un lugar que sabía que Beatriz adoraría, lleno de encanto y elegancia, pero que él nunca había considerado antes, debido al costo. Llegaron al restaurante y fueron recibidos con un cálido «Feliz cumpleaños» por el mesero, quien condujo a la pequeña familia a una mesa cerca de las ventanas, con vista a las luces de la ciudad. El ambiente era acogedor, con luces suaves y música de fondo, creando una atmósfera que, aunque sofisticada, no parecía excesivamente formal. Alejandro observó a Valeria,
mientras ella miraba a su alrededor, tratando de ocultar el dolor que aún sentía por dentro. Ella sonrió a su padre, y él supo que, al menos por ese momento, ella estaba feliz. Felipe, por su parte, estaba más emocionado con la idea de comer postres sofisticados, una distracción bienvenida de la tensión constante que los rodeaba. La cena transcurrió tranquilamente, con conversaciones sobre la escuela, las amistades e incluso algunos recuerdos de Beatriz que, para sorpresa de Alejandro, no trajeron lágrimas, sino sonrisas nostálgicas. Fue una noche que comenzó a aparecer un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad que los envolvía. Pero entonces, a mitad de la cena, algo sucedió que congeló a Alejandro en su lugar. Mientras conversaba con sus hijos, su mirada fue atraída hacia una mesa al otro lado del restaurante. Allí, en una zona más reservada, iluminada por velas y rodeada de lujo, estaba una mujer que parecía extrañamente familiar. Estaba riendo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, con una mano delicadamente reposando en el brazo de un hombre que exudaba riqueza y poder. Alejandro parpadeó, incapaz de creer lo que veía. Su corazón se detuvo por un momento y tuvo que forzarse a respirar. Esa mujer era Beatriz. Alejandro no podía moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La mujer que él había llorado, que creía muerta, estaba allí, viva y radiante, en un escenario de lujo que él nunca podría haberle proporcionado. Al principio, trató de convencerse de que era solo alguien que se parecía a Beatriz. Al fin y al cabo, lo que estaba viendo era imposible. Pero entonces, la mujer se giró ligeramente, permitiéndole ver su rostro con más claridad. Era ella. No había dudas. El color del cabello, la forma de sonreír, todo era inconfundible. Alejandro sintió una ola de emociones inundarlo. Shock, ira, dolor y, sobre todo, una sensación abrumadora de traición. Apenas podía creer lo que tenía delante de sus ojos. Miró a sus hijos, que aún estaban inmersos en la conversación y no habían notado el cambio repentino en su padre. Alejandro luchaba internamente, sin saber qué hacer. Quería levantarse, ir hasta la mesa y confrontarla, exigir respuestas. Pero el pensamiento de los niños lo detuvo. ¿Cómo podría exponer a Valeria y Felipe a esa verdad brutal? ¿Cómo podría destruir la imagen de su madre que aún guardaban en el corazón? La noche, que hasta ese momento parecía ser un pequeño triunfo sobre la tristeza, se había transformado en una pesadilla. Alejandro sentía el suelo desaparecer bajo sus pies, pero sabía que necesitaba mantener la calma, al menos por ahora. Siguió mirando a Beatriz, tratando de entender lo que estaba pasando, pero lo único que sentía era el corazón acelerado y el sudor frío recorriéndole la nuca. Finalmente Beatriz miró en su dirección. Sus ojos se encontraron, y por un breve segundo, Alejandro vio algo que parecía ser reconocimiento, seguido de pánico. Beatriz rápidamente desvió la mirada y volvió a concentrarse en el hombre a su lado, como si nada hubiera sucedido. Pero para Alejandro, ese momento fue suficiente para confirmar la terrible verdad. Ella sabía que él la había visto, y aún así, eligió ignorarlo. Con un esfuerzo sobrehumano, Alejandro logró controlar sus emociones y decidió que ese no era ni el momento ni el lugar para un enfrentamiento. Necesitaba proteger a sus hijos, necesitaba tiempo para entender lo que estaba pasando y planear sus próximos pasos. Pero una cosa era segura, no dejaría que eso pasara desapercibido. El resto de la cena fue una neblina. Alejandro intentó actuar con normalidad, sonriendo a sus hijos y participando en la conversación, pero su mente estaba a mil, luchando por procesar lo que acababa de suceder. Sabía que esa noche cambiaría todo y que lo que había descubierto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Cuando terminó la cena, Alejandro pagó la cuenta y, tomando la mano de Valeria, salió del restaurante con los niños sin mirar atrás. Pero algo estaba claro en su mente. Iba a descubrir toda la verdad, cueste lo que cueste. Alejandro apenas pudo dormir esa noche.
Después de acostar a los niños, se sentó en el sillón de la sala, aún tratando de comprender lo que había sucedido. La imagen de Beatriz, viva y aparentemente feliz, al lado de otro hombre, seguía atormentándolo. Sabía que no podía ignorar lo que vio. Necesitaba respuestas, y rápido. Al día siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, Alejandro decidió actuar. No podía simplemente continuar su vida como si nada hubiera pasado. Algo dentro de él lo impulsaba a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Comenzó su búsqueda donde creía que podría obtener más información, en la ciudad donde estaba el restaurante. Alejandro empezó visitando el restaurante donde vio a Beatriz. Habló discretamente con el mesero que los atendió la noche anterior, tratando de obtener alguna información sin levantar sospechas. El mesero, que no tenía razones para desconfiar de Alejandro, mencionó que la mujer en cuestión era una clienta regular, siempre acompañada por el mismo hombre. Generalmente reservaban la mesa más exclusiva, pagaban en efectivo y preferían mantener un perfil discreto. Eso solo reforzó la determinación de Alejandro de descubrir más. La idea de que Beatriz no solo estaba viva, sino que también vivía una nueva vida llena de lujos y mentiras, era algo que no podía aceptar. Ella había dejado a él y a los niños en un dolor profundo y ahora estaba disfrutando de un estilo de vida que Alejandro jamás podría proporcionar. Sabía que necesitaba ayuda para profundizar en su investigación. Fue entonces cuando Alejandro decidió buscar a un viejo amigo, Ricardo, que tenía una pequeña agencia de detectives. Ricardo era un hombre de confianza, alguien que Alejandro conocía desde la juventud. Después de explicar la situación, o al menos parte de ella, Alejandro le pidió a Ricardo que investigara a la mujer que creía que era Beatriz. Aunque escéptico al principio, Ricardo aceptó ayudar, prometiendo ser discreto y rápido. En los días siguientes, Alejandro trató de mantener la rutina con los niños, pero cada momento de silencio estaba lleno del tumulto interno que sentía. Continuaba trabajando en la fábrica, pero sus pensamientos estaban lejos, siempre volviendo a esa noche en el restaurante y al misterio que ahora se desvelaba ante él. Una semana después, Ricardo llamó con novedades. La voz del detective estaba cargada de una seriedad que Alejandro nunca había escuchado antes. Quedaron en encontrarse en un café discreto en las afueras de la ciudad, lejos de miradas curiosas. Cuando Alejandro llegó, Ricardo ya estaba esperando, con una expresión que revelaba lo complejo y perturbador que se había vuelto el caso. Después de saludar a Alejandro, puso un sobre marrón sobre la mesa. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba mientras abría el sobre, sacando varias fotos y documentos. «Tenías razón», dijo Ricardo con voz baja y grave. «La mujer que viste es realmente Beatriz». Alejandro miró las fotos en sus manos. Allí estaba ella, Beatriz, entrando y saliendo de edificios lujosos, siempre acompañada por el mismo hombre, cuya identidad Ricardo también había descubierto. Su nombre era Ernesto Sáenz, un empresario influyente, conocido por sus conexiones oscuras y su fortuna construida en negocios cuestionables. Las imágenes mostraban a Beatriz riendo, conversando y viviendo una vida que parecía sacada de una película. Una vida que Alejandro nunca podría haber imaginado para ella. «Ella fingió su propia muerte, Alejandro», continuó Ricardo. «Los registros que obtuve indican que lo planeó todo con Ernesto. La caída del avión fue fingida, algo que él consiguió con su influencia y dinero. Y no se detuvo ahí. Se aseguraron de que tú y los niños creyeran que había muerto para que pudieran empezar esta nueva vida». Cada palabra de Ricardo era como una daga clavada en el corazón de Alejandro. La mujer que amaba, la madre de sus hijos, había mentido, traicionado y abandonado a la familia en nombre de una vida de lujo y poder. La idea era simplemente insoportable. «No dejaron rastros», continuó Ricardo. «Todo fue meticulosamente planeado, y hay algo más que necesitas saber». Alejandro contuvo la respiración esperando lo peor. Parece que Beatriz tenía un acuerdo con Ernesto para asegurarse de que, si algo salía mal, él la protegería. Eso significa que, legalmente, encontrarla y probar todo esto puede ser complicado.
especialmente sin levantar sospechas y causar un escándalo que involucraría a los niños. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que cualquier decisión que tomara ahora tendría consecuencias profundas para su familia. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda. Pero ¿qué haría con ella? ¿Contarle a los niños? ¿Enfrentar a Beatriz y Ernesto directamente? ¿O mantener todo en secreto para proteger a los niños de un dolor aún mayor? Ricardo, percibiendo el tumulto interno de su amigo, puso la mano en el hombro de Alejandro. Sé que esto es demasiado para procesar, pero lo que decidas hacer, estaré aquí para ayudarte, ya sea para exponer la verdad o para lidiar con esto en silencio. Alejandro solo asintió, todavía en shock. Agradeció a Ricardo por su apoyo y salió del café, con las fotos aún en sus manos, cada una pesando más de lo que podría soportar. Caminó por las calles de la ciudad, sin rumbo, tratando de encontrar algún sentido en todo aquello. Cuando finalmente llegó a casa, Alejandro sabía que estaba ante la decisión más difícil de su vida. La verdad estaba ahí, pero revelarla significaba destruir la ilusión de una madre amorosa que Valeria y Felipe aún tenían. Miró los documentos y fotos una vez más antes de guardarlos en un cajón cerrado con llave. Ese descubrimiento estremecedor era algo que necesitaría ponderar cuidadosamente antes de decidir qué hacer. Pero una cosa era cierta. La Beatriz que conocía había muerto para siempre ese día en el restaurante. Alejandro pasó los días siguientes en un torbellino de emociones, dividido entre la ira, el dolor y la necesidad de confrontar a Beatriz. El descubrimiento de que había fingido su muerte y abandonado a la familia en busca de una vida de lujo con Ernesto Sáenz era algo que no podía sacarse de la cabeza. Sabía que, por doloroso que fuera, necesitaba obtener respuestas directamente de ella. Fue con esa determinación que, una semana después, Alejandro decidió que era hora de enfrentarse a Beatriz. Esperó hasta que los niños estuvieran en la escuela y, con el corazón pesado, se dirigió a la dirección que Ricardo había descubierto, un apartamento lujoso en el centro de la ciudad, donde Beatriz vivía ahora. Al llegar al edificio, Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y adrenalina. El portero, sin cuestionar, lo dejó subir, pensando que solo era otro visitante habitual. El elevador subió suavemente hasta el piso cubierto de alfombra de lujo, y cuando las puertas se abrieron, Alejandro se encontró frente a una puerta de madera maciza. Respiró hondo antes de tocar. Después de unos segundos, la puerta se abrió y ahí estaba Beatriz, tan radiante como en el restaurante. Por un breve momento, pareció confundida al ver a Alejandro, pero rápidamente su expresión cambió a una máscara de frialdad. Se miraron en silencio por unos instantes, cada uno esperando que el otro rompiera el hielo. «Alejandro», dijo Beatriz finalmente, con una voz baja y controlada. «¿Qué haces aquí?» Alejandro sintió la rabia hervir dentro de él, pero se esforzó por mantenerse calmado. «Podría preguntarte lo mismo, Beatriz, pero creo que ya sabes la respuesta». Ella dudó, abriendo la puerta un poco más, como si estuviera decidiendo si dejarlo entrar. Finalmente, dio un paso atrás, permitiendo que Alejandro cruzara el umbral. Entró al apartamento, observando el lujoso entorno que lo rodeaba, un contraste marcado con la casa modesta que habían compartido. Beatriz cerró la puerta detrás de él y, sin decir una palabra, caminó hacia la sala, donde se sentó en uno de los sofás de cuero. Alejandro la siguió, sentándose en la butaca opuesta, con la mirada fija en ella. La tensión en el aire era palpable. «Entonces es verdad», empezó él, con la voz cargada de emoción. «Estás viva. Nos abandonaste, Beatriz. Abandonaste a tu familia, a tus hijos, ¿por esto?» Señaló el apartamento a su alrededor, su voz subiendo involuntariamente. Beatriz permaneció en silencio por un momento, evitando los ojos de Alejandro. Finalmente, suspiró y respondió: «No esperaba que me encontraras, Alejandro, pero ya que estamos aquí, creo que deberíamos hablar como adultos». «¿Adultos?» Alejandro casi se rió de la ironía,
¿Piensas que actuar como adulta es fingir tu propia muerte? ¿Dejar que tus hijos crean que estabas muerta y huir con otro hombre? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Beatriz finalmente lo miró. Su expresión fría se suavizó un poco. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no fue una decisión impulsiva. Me estaba ahogando en esa vida, Alejandro. Necesitaba más. Necesitaba una oportunidad para ser feliz. ¿Feliz? ¿Crees que el lujo y el dinero te traerán felicidad? Alejandro apenas podía controlar su ira. Tenías una familia que te amaba, Beatriz. Tenías hijos que te necesitaban. ¿Y los cambiaste por esto? Beatriz cerró los ojos, como si intentara protegerse de las palabras de Alejandro. No entiendes. He sido infeliz durante años, pero nunca tuve el valor de decírtelo. Siempre pensé que lo que teníamos era suficiente, pero no lo era. Me sentía atrapada, y cuando Ernesto apareció con esta oferta, vi una oportunidad de finalmente ser libre. ¿Libre? La palabra sonó amarga en los labios de Alejandro. ¿Libre para abandonar a tus hijos? ¿Libre para destruir la vida de quienes te amaban? Beatriz empezó a llorar, pero sus lágrimas no conmovieron a Alejandro. Pensé que sería más fácil así. Nunca quise lastimar a los niños, Alejandro. Nunca quise lastimarte a ti. Solo quería una oportunidad de vivir para mí misma. Alejandro negó con la cabeza, incrédulo. ¿Y cómo crees que van a reaccionar tus hijos cuando sepan lo que hiciste? Valeria ya empezó a sospechar algo, y Felipe aún espera que vuelvas a casa. ¿Cómo crees que van a reaccionar cuando sepan que la madre que amaban eligió abandonarlos? Beatriz lo miró, los ojos llenos de culpa. No lo sé, Alejandro. No sé qué hacer. Pensé que nunca tendría que enfrentar esta realidad, pero ahora tendrás que enfrentar las consecuencias, dijo Alejandro con firmeza. Pude haberte expuesto ante los niños, pero preferí darte esta oportunidad. Tienes que decidir si vas a seguir con esta vida o si al menos intentarás hacer lo correcto de aquí en adelante. No te voy a obligar a regresar, pero si tienes algún amor por tus hijos, debes pensar en lo que es mejor para ellos. Beatriz no respondió de inmediato. Estaba claramente afectada, luchando por procesar todo lo que Alejandro le había dicho. Yo necesito tiempo para pensar, dijo finalmente con la voz temblorosa. Alejandro se levantó. El peso de la conversación lo dejó exhausto. Te he dado suficiente tiempo, Beatriz, pero no voy a esperar para siempre. Si decides seguir con esta vida, me aseguraré de que nuestros hijos nunca sepan quién eres realmente. Los protegeré de esta dolorosa verdad, pero haré lo que sea necesario para asegurarme de que nunca más sufran por tu culpa. Con eso, Alejandro se dio la vuelta para irse. Beatriz lo siguió hasta la puerta, pero no dijo nada más. Cuando él abrió la puerta y salió, sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima, pero sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir: lidiar con las consecuencias de lo que descubrió y proteger a sus hijos de la devastación que esa verdad traería. Mientras Alejandro bajaba en el elevador, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Finalmente había confrontado a Beatriz, pero el vacío en su corazón aún permanecía. La mujer que amaba ya no existía, y ahora tenía que encontrar una manera de seguir adelante, por él y por sus hijos. Los días que siguieron al enfrentamiento con Beatriz fueron difíciles para Alejandro. Aunque finalmente había confrontado a la mujer que una vez amó, la sensación de vacío persistía. Cada vez que miraba a sus hijos, especialmente a Valeria, sentía un dolor profundo, sabiendo que la verdad podría destruirlos. Estaba decidido a proteger a los niños a toda costa, pero la incertidumbre sobre lo que Beatriz haría a continuación lo mantenía en constante estado de alerta. Valeria, por su parte, comenzó a comportarse de manera diferente. Alejandro notó que su hija, normalmente extrovertida y alegre, estaba más reservada, a menudo perdida en sus pensamientos. Seguía cumpliendo con sus responsabilidades y cuidaba de Felipe con la misma dedicación de siempre, pero había algo en su mirada que preocupaba a Alejandro. Una mañana, mientras desayunaban, Alejandro intentó acercarse. «¿Estás bien, querida?»,
¿Has estado tan callada últimamente? ¿Hay algo que te esté molestando? Valeria levantó la vista del plato, su expresión cuidadosamente neutral. Estoy bien, papá. Solo estoy pensando en algunas cosas. Alejandro sintió un nudo en el corazón. Sabía que había algo más. Si quieres hablar de lo que te preocupa, estoy aquí para escucharte, ¿de acuerdo? Valeria forzó una sonrisa y asintió, pero no dijo nada más. Alejandro decidió no presionarla, temiendo que eso pudiera empeorar la situación. Sabía que, en algún momento, tendría que lidiar con este asunto, pero por ahora optó por darle su espacio. Los días pasaban lentamente y Valeria continuaba alejándose cada vez más. Ella pasaba largas horas en su cuarto, diciendo que estaba estudiando o leyendo, pero Alejandro sabía que algo no andaba bien. Su intuición paterna le advertía que Valeria estaba guardando un secreto, y eso le preocupaba profundamente. Fue una tarde de domingo, mientras ordenaba la casa, cuando Alejandro encontró algo que lo hizo congelarse por dentro. Estaba en el cuarto de Valeria, organizando algunas prendas que estaban tiradas, cuando encontró un pequeño cuaderno escondido debajo de la almohada. Al principio, dudó, sabiendo que invadir la privacidad de su hija era algo incorrecto. Pero la preocupación lo venció, y decidió abrir el cuaderno. En las primeras páginas había dibujos infantiles y notas típicas de una niña. Pero a medida que pasaba las páginas, los dibujos se volvían más oscuros, reflejando una tristeza que Alejandro no podía ignorar. Y entonces encontró lo que más temía: notas sobre la madre. Valeria había comenzado a escribir sobre sus sospechas, pequeñas observaciones sobre cómo ciertas cosas no tenían sentido, la desaparición repentina, las historias que había escuchado sobre el accidente e incluso algunos recuerdos vagos que parecían contradecir la versión oficial de los hechos. Alejandro se dio cuenta de que Valeria estaba armando un rompecabezas por su cuenta, tratando de entender lo que realmente había sucedido con su madre. Cerró el cuaderno, sintiendo un nudo en la garganta. Valeria estaba cerca de descubrir la verdad, y eso lo aterrorizaba. Alejandro sabía que tenía que hablar con ella antes de que las cosas se salieran de control, pero ¿cómo podría explicar algo tan complejo y doloroso a una niña? Esa noche, después de acostar a Felipe, Alejandro fue al cuarto de Valeria. Tocó suavemente la puerta antes de entrar. Valeria estaba acostada en la cama, leyendo un libro, pero cuando vio entrar a su padre, cerró el libro rápidamente y lo puso a un lado. «Papá», comenzó, pero Alejandro levantó la mano para interrumpirla. «Necesitamos hablar, Valeria», dijo, con una voz suave pero firme. Se sentó junto a ella en la cama, mirándola a los ojos. «Encontré tu cuaderno. Sé que has estado haciendo preguntas sobre tu madre y creo que mereces algunas respuestas». Valeria permaneció en silencio por un momento, luego asintió lentamente. Alejandro sabía que ella había estado esperando esta conversación desde hacía mucho tiempo. «Sé que las cosas han sido difíciles desde que tu madre se fue», comenzó Alejandro, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y sé que tienes dudas sobre lo que pasó. No quería que tuvieras que lidiar con esto tan pronto, pero creo que es hora de que hablemos la verdad, al menos parte de ella». Valeria lo miró, con sus ojos grandes y llenos de expectativa. Alejandro sintió que su corazón se apretaba aún más, pero sabía que tenía que ser fuerte por ella. «Lo que necesitas saber es que tu madre, ella tomó algunas decisiones equivocadas», dijo lentamente. «Ella no murió en el accidente, como todos creímos. Está viva, pero decidió seguir un camino diferente, lejos de nosotros». Valeria tragó saliva, y Alejandro vio cómo empezaban a formarse lágrimas en sus ojos. «¿Nos abandonó, papá?» Alejandro sintió una punzada de dolor al escuchar esa pregunta. No sé si abandono sea la palabra correcta, pero sí, eligió una vida diferente, una vida que no incluía a nuestra familia. Valeria comenzó a llorar en silencio, y Alejandro la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo fuerte. «Lo siento mucho, querida. Desearía poder cambiar las cosas, pero lo que importa ahora es que estoy aquí para ti, y siempre estaré».
Todavía somos una familia y vamos a superar esto juntos. Se quedaron así por un largo tiempo, Valeria llorando en los brazos de su padre, mientras Alejandro hacía lo posible por consolarla. Sabía que la verdad era devastadora, pero también sabía que Valeria era fuerte, como su madre, y que con el tiempo encontraría una manera de lidiar con ello. Finalmente, Valeria se alejó un poco, secándose las lágrimas. ¿Y Felipe?, preguntó ella con la voz aún temblorosa. ¿Él lo sabrá? Alejandro negó con la cabeza. No ahora. Es muy pequeño para entender, y esta verdad es demasiado pesada para él. Por ahora protegeremos a Felipe, tú y yo, juntos. Valeria asintió, y aunque todavía había tristeza en sus ojos, Alejandro vio una creciente determinación en ella. Sabía que su hija superaría esta revelación, pero el camino sería largo. Cuando Alejandro salió del cuarto de Valeria esa noche, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Había dado un paso importante al revelar parte de la verdad a Valeria, pero el futuro aún estaba lleno de incertidumbres. ¿Cómo reaccionaría Beatriz? ¿Y qué haría si decidiera regresar a sus vidas? Esas preguntas seguían rondando en su mente, pero por ahora Alejandro se concentró en una cosa: mantener a su familia unida, sin importar lo que el futuro les deparara. Valeria, a pesar del dolor de la reciente revelación, mostró una fortaleza sorprendente en los días que siguieron. Parecía haber absorbido la verdad sobre su madre con una madurez que Alejandro no esperaba. Sin embargo, había una nueva quietud en su hija, un tipo de reserva que Alejandro sabía estaba relacionada con el peso de la verdad que ahora cargaba. Estaba agradecido por haber compartido la situación con ella, pero no podía evitar el miedo de que esa verdad pudiera corroer la inocencia de Valeria. Felipe, por otro lado, continuaba viviendo su rutina sin saber lo que sucedía a su alrededor. Su ingenuidad era un consuelo para Alejandro, que se esforzaba por mantener la normalidad en casa. Alejandro y Valeria, ahora más unidos, protegían a Felipe de la verdad y juntos construyeron una especie de pacto silencioso de preservación. No obstante, había algo en Valeria que inquietaba a Alejandro. Notaba que, a pesar de la fachada de normalidad, ella estaba más distante. Las noches en las que Valeria pasaba encerrada en su cuarto parecían cada vez más frecuentes. Alejandro comenzaba a preocuparse si su hija estaba planeando algo o si estaba buscando respuestas por su cuenta. No podía apartar la sensación de que ella podría estar guardando secretos, tal vez intentando averiguar más sobre Beatriz sin que él lo supiera. Esta sospecha fue confirmada de manera inesperada. Una tarde de viernes, Alejandro llegó a casa más temprano del trabajo, cansado después de una semana agotadora. Cuando abrió la puerta, esperaba ver a Felipe jugando en la sala y a Valeria estudiando en su cuarto. Sin embargo, la casa estaba extrañamente silenciosa. Al pasar por la puerta del cuarto de Valeria, escuchó un susurro bajo, casi inaudible, como si estuviera hablando con alguien. Alejandro se detuvo y escuchó con más atención. La voz de Valeria parecía ansiosa, preocupada. Dudó, preguntándose si debía intervenir, pero el instinto paternal lo empujó a actuar. Con cuidado abrió la puerta del cuarto, tratando de no asustarla. Valeria estaba sentada en la cama, el teléfono en la mano, y cuando vio a su padre entrar, sus ojos se abrieron de sorpresa y pánico. Alejandro supo de inmediato que algo andaba mal. «Valeria, ¿con quién estás hablando?». La voz de Alejandro salió más firme de lo que él pretendía. Ella vaciló por un momento, luego colgó rápidamente el teléfono. «Con nadie, papá, solo estaba hablando con una amiga». Alejandro cruzó los brazos, sin creerle del todo. «Valeria, no me mientas. Te escuché susurrando. ¿Con quién estabas hablando?». Valeria bajó la mirada, claramente incómoda, pero después de un momento soltó un suspiro derrotado. Yo estaba hablando con mamá». Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su respiración se detuvo en su garganta y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. «¿Qué dijiste?». La incredulidad y la ira comenzaron a hervir dentro de él. «¿Estás en contacto con tu madre? ¿Cómo?».
Valeria miró a su padre, sus ojos llenos de lágrimas. Ella me encontró, papá. Después de que me contaste la verdad, yo la busqué. Solo quería saber por qué. ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué eligió esa vida? Me llamó hace unos días y desde entonces hemos estado hablando. Alejandro no sabía qué decir. Se sentía traicionado y asustado. ¿Y qué te dijo? ¿Qué quiere? Valeria comenzó a llorar, sus lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Dice que lo siente mucho, que cometió un error. Quiere verme, papá. Quiere explicarme todo. Dice que quiere intentar regresar a nuestras vidas. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. Todo lo que había hecho para proteger a sus hijos de esa dolorosa verdad parecía desmoronarse frente a él. Y ahora, Beatriz estaba tratando de regresar, intentando arrastrar a Valeria al mismo ciclo de mentiras y dolor. Valeria, no puedes confiar en ella, dijo Alejandro, su voz controlada pero intensa. Tu madre tomó decisiones terribles y nos abandonó. No dejes que te lastime de nuevo. Valeria se secó los ojos, mirando a su padre con una mezcla de dolor y confusión. Pero es mi mamá, papá. Solo quiero entender, solo quiero escuchar la verdad de su boca. Alejandro sintió un impulso de ira mezclado con desesperación. Quería proteger a su hija a toda costa, pero ¿cómo podría luchar contra el deseo legítimo de Valeria de conocer a su madre? Sabía que, en el fondo, Valeria no estaba equivocada al querer entender, pero la verdad que buscaba podría ser aún más devastadora que lo que él ya le había revelado. Entiendo que quieras respuestas, dijo suavemente tratando de contener sus propias emociones. Pero necesitas tener cuidado, Valeria. Tu madre, ella tomó decisiones que cambiaron nuestras vidas para siempre, y puede que no sea la persona que imaginas. Solo quiero que no te lastimes más. Valeria asintió, todavía llorando, pero Alejandro sabía que sus palabras no serían suficientes para contener la curiosidad y el dolor que ella sentía. Quería ver a Beatriz, y Alejandro no podía impedírselo, pero tampoco dejaría que Valeria enfrentara eso sola. Después de un largo silencio, Alejandro finalmente habló. Si realmente quieres ver a tu madre, Valeria, no te voy a detener, pero voy a ir contigo, no dejaré que lo hagas sola. Valeria miró a su padre, sorprendida. ¿Vas a ir conmigo? Sí, dijo Alejandro con firmeza. Si esta es la verdad que necesitas escuchar, entonces la escucharemos juntos. Pero quiero que sepas, Valeria, que no importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti y para Felipe. Somos una familia y vamos a pasar por esto juntos. Valeria asintió, sus ojos aún llenos de lágrimas, pero también de alivio. Sabía que, con su padre a su lado, no enfrentaría esa terrible situación sola. Y por primera vez en días, Alejandro sintió que, aunque el futuro fuera incierto, enfrentarían todo esto como una familia, unidos por el amor y la verdad. El día del encuentro con Beatriz llegó más rápido de lo que Alejandro hubiera deseado. Desde la revelación de Valeria, se había preparado mentalmente para lo que estaba por venir, pero nada parecía suficiente para calmar la ansiedad que lo consumía. La idea de ver a Beatriz de nuevo, esta vez junto a Valeria, era perturbadora. No sabía qué esperar de esa reunión, pero una cosa era segura: estaría allí para proteger a su hija. Acordaron encontrarse en una cafetería discreta, lejos del centro de la ciudad, donde podrían tener la privacidad necesaria para una conversación tan delicada. Alejandro y Valeria llegaron primero. Mientras esperaban, Alejandro notó que Valeria estaba inquieta, jugando nerviosamente con sus manos, los ojos fijos en la puerta de la cafetería. «Todo va a estar bien», dijo Alejandro, tratando de ofrecerle algo de consuelo. «Estoy aquí contigo». Valeria asintió, pero no dijo nada. Alejandro sabía que, por más que lo intentara, nada podría realmente prepararla para lo que estaba a punto de suceder. Él mismo no sabía cómo reaccionaría al ver a Beatriz después de todo. Pocos minutos después, la puerta de la cafetería se abrió y Beatriz entró. Estaba tan elegante como Alejandro la recordaba, vestida con ropa cara que parecía aún más fuera de lugar en el ambiente sencillo de la cafetería. Sus ojos,
Recorrieron el lugar hasta encontrar a Alejandro y Valeria, y dudó por un momento antes de caminar hacia la mesa. «Hola, Valeria», dijo Beatriz suavemente con una sonrisa tímida en los labios. «Gracias por venir». Valeria permaneció en silencio, los ojos fijos en su madre. Alejandro observaba la escena, sintiendo que la tensión en el aire aumentaba con cada segundo. Beatriz se sentó a pocos metros de Alejandro, pero la distancia emocional entre ellos era palpable. Ella miró brevemente a Alejandro antes de volver su atención hacia Valeria. «Yo sé que te debo una disculpa, Valeria, a ti y a tu padre. Lo que hice fue imperdonable, y no espero que me perdones». Alejandro se mantuvo en silencio, dejando que Valeria liderara la conversación. Sabía que esa era su oportunidad de obtener las respuestas que tanto buscaba. Valeria finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa, pero firme. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué elegiste esa vida en lugar de quedarte con nosotros?» Beatriz respiró hondo, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. «Estaba infeliz, Valeria. Sé que eso no es una excusa, pero la verdad es que sentía que estaba perdiendo mi identidad. Te amaba a ti y a Felipe, pero algo dentro de mí estaba muriendo. Cuando Ernesto apareció con la oportunidad de una nueva vida, yo cedí. Pensé que estaba haciendo lo correcto para mí, pero ahora veo cuánto me equivoqué. ¿Sabías cuánto nos lastimaste?». La voz de Valeria estaba cargada de dolor. «¿Sabías que papá y yo llorábamos todas las noches por ti? ¿Que Felipe aún pregunta por qué no regresas?». Beatriz comenzó a llorar, pero Valeria continuó, su voz ahora llena de ira y tristeza. «Destruiste nuestra familia, mamá. ¿Y por qué? ¿Por dinero? ¿Por lujo? ¿Eso valía más para ti que nosotros?». Alejandro sintió un nudo en el corazón al escuchar las palabras de su hija. Quería protegerla de ese dolor, pero sabía que Valeria necesitaba liberar esos sentimientos. Necesitaba confrontar a su madre para encontrar algún tipo de cierre. Beatriz sollozaba ahora, sus lágrimas corriendo por su rostro. «Sé que nada de lo que diga va a reparar lo que hice. Fui egoísta y te lastimé. Les hice daño a todos ustedes. Pero, por favor, créeme, Valeria, nunca dejé de amarte a ti y a tu hermano. Nunca dejé de pensar en ustedes». Valeria negó con la cabeza, con una profunda tristeza reflejada en sus ojos. «Entonces, ¿por qué no volviste? ¿Por qué no intentaste arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde?». «Quería volver», respondió Beatriz, su voz casi un susurro, «pero tenía miedo de lo que pensarías de mí, miedo de enfrentar la verdad, de enfrentar lo que había hecho. Y cuando supe que estabas buscándome, supe que tenía que verte, que tenía que intentar explicar». Alejandro ya no pudo quedarse en silencio. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Beatriz. «¿Crees que las palabras van a resolver todo esto, Beatriz? ¿Que simplemente admitir tus errores va a borrar lo que hiciste? Valeria merece más que eso». Beatriz miró a Alejandro, con el dolor claramente reflejado en sus ojos. «Sé que hice cosas terribles, Alejandro, y sé que es demasiado tarde para arreglarlo. Pero si hay una oportunidad, cualquier oportunidad de reconstruir algo, quiero intentarlo. No espero que me perdones, pero espero que podamos encontrar una manera de...». «No hay nada que reconstruir», interrumpió Alejandro con voz firme. «Tomaste tu decisión cuando nos dejaste. Valeria y Felipe me tienen a mí, y yo voy a protegerlos del dolor que trajiste a nuestras vidas». Valeria, que había permanecido en silencio mientras sus padres hablaban, finalmente intervino. «Papá, yo solo quiero entender. Quiero saber si mamá realmente se arrepiente. Quiero saber si aún hay una parte de ella que se preocupa por nosotros». Alejandro miró a su hija, viendo lo dividida que estaba. Sabía que Valeria necesitaba esa oportunidad, aunque él creyera que era un error. Suspiró profundamente antes de hablar de nuevo. «Si eso es lo que quieres, Valeria, entonces le daremos a tu madre la oportunidad de explicarse. Pero entiende, Beatriz,
que una conversación no va a cambiar el pasado. Beatriz asintió, aún llorando. Lo entiendo, y acepto eso, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para mostrarte, Valeria, que me arrepiento profundamente. Si puedo hacer algo para recuperar su confianza, lo haré. El encuentro continuó por un tiempo más, pero la tensión nunca disminuyó por completo. Alejandro se mantuvo alerta, listo para intervenir si sentía que Valeria estaba siendo manipulada o lastimada. Pero al mismo tiempo, no podía evitar reconocer la profundidad del deseo de Valeria de intentar comprender a su madre, de intentar encontrar algún rastro de bondad en esa mujer que tanto los lastimó. Cuando finalmente se despidieron, Beatriz prometió a Valeria que intentaría reconstruir la relación, pero dejó claro que entendería si Valeria necesitaba tiempo o espacio. Alejandro llevó a su hija a casa, ambos en silencio, reflexionando sobre lo sucedido. Valeria no dijo mucho durante el camino, pero Alejandro notó que, a pesar del dolor, había una pequeña sensación de alivio en ella. Tal vez el simple hecho de confrontar a su madre y escuchar su historia le había dado a Valeria algo de paz. Pero para Alejandro, la batalla estaba lejos de terminar. Sabía que las repercusiones de ese encuentro se desarrollarían durante mucho tiempo y necesitaba estar preparado para proteger a sus hijos de lo que estaba por venir. Los días que siguieron al encuentro entre Valeria y Beatriz estuvieron marcados por una atmósfera pesada en la casa de Alejandro. Valeria estaba más introspectiva que nunca, claramente tratando de procesar todo lo que había escuchado de su madre. Alejandro, por su parte, estaba constantemente en alerta, temiendo que Beatriz pudiera intentar acercarse aún más a Valeria, o peor, intentar involucrar a Felipe en la situación. Una noche, mientras Alejandro estaba en la sala, revisando algunas cuentas, Valeria apareció en la puerta, con una expresión que él no lograba descifrar. Inmediatamente dejó los papeles y la llamó para que se sentara a su lado en el sofá. «¿Qué pasa, querida?», preguntó él, tratando de ocultar la preocupación en su voz. Valeria tardó un momento en responder, sus ojos fijos en las manos que descansaban en su regazo. «He estado pensando mucho, papá, sobre todo lo que mamá dijo, y creo que necesito respuestas que ella no me dio». Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué tipo de respuestas? Valeria respiró hondo antes de continuar. Habló sobre lo infeliz que estaba antes de irse. Pero no puedo entender cómo pudo habernos dejado así, sin mirar atrás. Siento que aún hay algo que no me contó, algo que tal vez explique mejor por qué hizo lo que hizo. Alejandro asintió, tratando de mantener la calma. Valeria, a veces las personas toman decisiones que parecen inexplicables porque están atrapadas en sentimientos que no pueden expresar. Sé que quieres entender a tu madre, pero necesitas estar preparada para el hecho de que algunas respuestas pueden ser aún más dolorosas. Valeria miró a su padre, sus ojos reflejando la confusión interna que sentía. Lo sé, papá, pero necesito saber. Necesito entender si realmente fue solo la infelicidad lo que la hizo dejarnos, o si había algo más. Quiero preguntárselo directamente a ella. Alejandro suspiró, sintiendo el peso de la situación caer sobre él. No quería que Valeria profundizara más en esa búsqueda, temiendo que solo trajera más dolor. Pero al mismo tiempo, sabía que impedir a Valeria buscar esas respuestas podría dejarla aún más perturbada. «Si eso es lo que quieres, Valeria, estaré a tu lado», dijo finalmente. «Pero quiero que me prometas que, si las respuestas son difíciles, vendrás a hablar conmigo antes de tomar cualquier decisión. No quiero que cargues con este peso sola». Valeria asintió lentamente. «Lo prometo, papá. Solo necesito hablar con ella otra vez». Al día siguiente, Valeria llamó a Beatriz y programó un nuevo encuentro. Esta vez, Alejandro decidió que se mantendría más distante, permitiendo que Valeria tuviera la conversación que necesitaba, pero manteniéndose cerca por si necesitaba intervenir. Quedaron de encontrarse en un parque, donde podrían hablar sin ser interrumpidas.
Cuando llegaron al parque, Valeria se alejó para encontrarse con su madre, mientras Alejandro se quedó sentado en un banco más alejado, desde donde podía observar, pero no escuchar la conversación. Observó cómo Beatriz llegaba, claramente nerviosa, pero tratando de mantener la compostura. Las dos empezaron a hablar, y Alejandro pudo ver que Valeria estaba haciendo preguntas más incisivas, gesticulando mientras hablaba. La conversación duró casi una hora, y Alejandro sintió que el tiempo se arrastraba mientras esperaba. Vio a Beatriz tocar el brazo de Valeria en un gesto de cariño, pero Valeria se retiró, pareciendo rechazar el intento de acercamiento. En un momento dado, Valeria comenzó a llorar, y Beatriz también se emocionó, cubriéndose el rostro con las manos. Finalmente, Valeria se levantó y sin mirar atrás, caminó rápidamente hacia su padre. Alejandro se levantó para encontrarla, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Cuando ella llegó a su lado, Alejandro vio que Valeria estaba claramente alterada. Quería abrazarla, pero esperó a que ella hiciera el primer movimiento. Valeria se detuvo, respiró hondo, y después de un momento se lanzó a los brazos de su padre. «Papá, tenías razón», dijo ella, con la voz ahogada contra el pecho de Alejandro. «Hay mucho más en la historia. Mamá, ella no solo nos dejó por infelicidad, estaba involucrada en algo con Ernesto, algo malo». Alejandro sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir con algo malo?». Valeria se alejó ligeramente para mirar a su padre a los ojos. No lo dijo todo, pero dejó escapar que Ernesto la ayudó a salir de casa porque tenía una deuda con él. Parece que él la estaba chantajeando, amenazando con hacer algo contra nosotros si no se iba con él. Mamá se sintió acorralada y por eso nos dejó. Ella pensaba que nos estaba protegiendo. Alejandro guardó silencio, procesando la nueva información. Esto lo cambiaba todo. Si Beatriz realmente fue forzada a irse por una amenaza de Ernesto, entonces no era solo una madre egoísta que abandonó a sus hijos, sino una mujer desesperada que trataba de salvar a su familia, aunque de una manera equivocada. «¿Y qué quiere hacer ahora?», preguntó Alejandro con la voz tensa. Valeria se secó los ojos. Dijo que quiere intentar arreglar las cosas, pero sabe que no puede volver a nuestra vida como si nada hubiera pasado. Quiere ayudarnos, pero no sabe cómo. Alejandro sintió que la ira lo consumía por dentro. Si Ernesto realmente había chantajeado a Beatriz, entonces era mucho más peligroso de lo que Alejandro imaginaba. No podía permitir que ese hombre siguiera teniendo algún control sobre sus vidas. «Necesito hablar con tu madre», dijo Alejandro, decidido. «Pero Valeria, tienes que entender que, si lo que ella dijo es verdad, esto puede ser mucho más complicado de lo que pensábamos, y tenemos que ser muy cuidadosos de aquí en adelante». Valeria asintió, pareciendo más tranquila ahora que había hablado con su padre. «Entiendo, papá. Solo quería que esto nunca hubiera pasado». Alejandro la abrazó de nuevo, sintiendo el peso de la nueva realidad sobre sus hombros. La situación se estaba volviendo más peligrosa, pero sabía que, para proteger a sus hijos, tendría que enfrentarse a Ernesto y descubrir toda la verdad sobre lo que realmente había sucedido. Alejandro sabía que el encuentro con Beatriz era inevitable, pero esta vez estaba decidido a hacer más que solo escuchar. La revelación de que Ernesto había chantajeado a Beatriz y forzado su salida cambió completamente su perspectiva. Si Ernesto era tan peligroso como parecía, necesitaba ser tratado con cautela, pero Alejandro estaba decidido a proteger a su familia a cualquier costo. Fijó una cita con Beatriz en un lugar seguro y discreto, lejos de las miradas curiosas de cualquiera que pudiera estar observando. Cuando llegó, Beatriz ya estaba allí, esperando nerviosamente. Alejandro notó que ella parecía más abatida, como si la culpa y la presión finalmente la estuvieran consumiendo. «Alejandro», comenzó ella, pero él levantó la mano para interrumpirla. «Necesitamos hablar sobre Ernesto», dijo él, yendo directo al grano. «Valeria me contó sobre el chantaje. Si eso es verdad, necesitamos tomar medidas y tenemos que hacerlo ahora». Beatriz asintió, claramente aliviada de que él estuviera dispuesto a discutir el asunto.
Es verdad, Alejandro. Ernesto no es el hombre que yo pensé que era. Al principio, me prometió una vida mejor, una oportunidad para escapar de la vida que sentía que me aprisionaba. Pero, cuando comencé a dudar, él mostró su verdadera cara. Sabía cosas sobre nosotros, sobre nuestra familia, cosas que usó para manipularme y hacerme creer que no tenía otra opción. Alejandro sintió que la ira crecía, pero mantuvo la calma. ¿Y por qué no viniste a mí? ¿Por qué no confiaste en mí para lidiar con esto? Podríamos haber enfrentado a Ernesto juntos. Beatriz bajó la mirada, la vergüenza evidente en su expresión. Tenía miedo, Alejandro. Miedo de que, si te contaba la verdad, él pudiera hacerles daño. Dejó claro que, si intentaba escapar o te involucraba, no dudaría en hacer algo terrible. Pensé que, al alejarme, los estaba protegiendo. Alejandro respiró hondo, luchando contra el impulso de explotar. Sabía que gritar o culpar a Beatriz no resolvería nada. Lo que importaba ahora era lo que harían a continuación. Necesitamos manejar a Ernesto con inteligencia, dijo él. Si es tan peligroso como dices, no podemos simplemente confrontarlo sin pruebas o sin un plan. Beatriz asintió, pareciendo más decidida ahora. Sé que me equivoqué al no confiar en ti desde el principio, pero estoy lista para hacer lo que sea necesario para corregir esto. Solo necesito que me ayudes a asegurarme de que Valeria y Felipe estén seguros. Alejandro sintió una leve ola de esperanza. Tal vez había una oportunidad de arreglar las cosas, al menos lo suficiente para proteger a sus hijos. Comenzó a elaborar un plan en su mente, pensando en cómo podrían exponer a Ernesto sin poner en riesgo a la familia. Primero necesitamos pruebas, dijo él. Mencionaste que Ernesto sabe cosas sobre nosotros. ¿Tienes algo que se pueda usar contra él? ¿Algo que podamos llevar a la policía? Beatriz pensó por un momento. Hay registros de las conversaciones que tuvimos, mensajes que él envió. Algunos de ellos son amenazantes, pero no sé si son suficientes para incriminarlo. Todo cuenta, respondió Alejandro. Necesitamos reunir todas esas pruebas y llevarlas a un abogado de confianza. Si podemos construir un caso sólido, podemos desmantelar el poder que Ernesto tiene sobre ti y por extensión sobre nuestra familia. Beatriz estuvo de acuerdo y juntos comenzaron a trazar los próximos pasos. Alejandro sabía que sería una batalla difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa para proteger a sus hijos y asegurarse de que Ernesto pagara por sus crímenes. En los días siguientes, Alejandro y Beatriz trabajaron discretamente para reunir todas las pruebas que pudieran contra Ernesto. Valeria, ahora consciente de la gravedad de la situación, ayudaba como podía, manteniendo a Felipe fuera del alcance de cualquier peligro y asegurándose de que no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente tuvieron lo suficiente, Alejandro contactó a Ricardo, el detective, para que analizara las pruebas y les ayudara a planear el próximo paso. Ricardo, que ya estaba al tanto de parte de la historia, se sorprendió por la magnitud de la manipulación de Ernesto, pero estaba decidido a ayudar. Con el caso armado, fueron a la policía, que, con las pruebas en mano, comenzó una investigación oficial contra Ernesto. Sin embargo, todos sabían que no sería fácil. Ernesto era un hombre influyente, con conexiones que podrían complicar la situación. Aún así, Alejandro y Beatriz estaban dispuestos a enfrentar las consecuencias, sabiendo que estaban haciendo lo correcto. Durante este tiempo, Alejandro y Beatriz también comenzaron a reconstruir poco a poco la confianza entre ellos. Aunque él sabía que nunca podrían volver a ser lo que fueron antes, Alejandro empezó a ver en Beatriz a la mujer que amó alguna vez, ahora más madura y consciente de sus errores. Valeria también comenzó a perdonar a su madre, comprendiendo la complejidad de las circunstancias que la llevaron a hacer lo que hizo. Finalmente, tras semanas de tensión y espera, la policía logró armar un caso sólido contra Ernesto. Fue arrestado y acusado de varias actividades criminales, incluyendo chantaje y extorsión. Con Ernesto fuera de escena, la sombra que pendía sobre la familia empezó a disiparse. Sin embargo, la detención de Ernesto no fue el fin de los desafíos para Alejandro y su familia.
Las heridas emocionales dejadas por todo lo que sucedió aún necesitaban tiempo para sanar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, había un sentimiento de esperanza y renovación. Valeria, con el apoyo de Alejandro y Beatriz, comenzó a encontrar un nuevo equilibrio, dándose cuenta de que su familia, a pesar de todos los problemas, estaba dispuesta a luchar unida. Felipe, todavía ajeno a la mayor parte de la historia, continuaba su vida con la alegría típica de la infancia, trayendo sonrisas a todos a su alrededor. En cuanto a Alejandro y Beatriz, decidieron que lo mejor para todos era seguir caminos separados, pero en buenos términos, manteniendo una relación respetuosa por el bien de los hijos. Beatriz se dedicó a reconquistar la confianza de sus hijos y a reconstruir su vida de una manera que pudiera sentirse orgullosa nuevamente. Al final, la verdad trajo dolor, pero también trajo la oportunidad de un nuevo comienzo. Alejandro, Valeria y Felipe ahora podían mirar al futuro con la certeza de que, independientemente de los desafíos que enfrentaran, siempre estarían unidos por el amor y la resiliencia.